Entender que obviamente quizá no se sienten aludidos a una campaña global, ¿no? Que ves y que es muy bonita y muy inspiradora para universidades, ¿no? Para casos de éxito, para publicistas o agencias, etcétera. Y que realmente tú tienes este don para poder decir, vamos a conectar con el público mexicano y que le haga sentido, ¿no? En su uso. Hay marcas que conectan con el corazón de los consumidores, ¿no? Y creo que esa parte es el reto que todos tenemos en cualquier marca que estés. O sea, vendas servicios, vendas productos, digital y toda la parte de inteligencia artificial, obviamente, que ahorita está súper on top. Tienes que conectar con el consumidor. Tú siempre que tengas esa responsabilidad de manejar una marca, tienes que estar pensando en lo que vas a dejar hacia el futuro, ¿no? ¿Qué les quieres? ¿Cómo quieres dejar la marca? Cuando recibes la marca, tú la tienes que dejar mucho mejor que como la recibiste. Y eso siempre también lo comparto con mi equipo. Y es una gran responsabilidad porque la tenemos que dejar mucho mejor que como la recibimos. Hola y bienvenidos de nuevo a otro episodio de Inside the Brand. El día de hoy estamos con Claudia Buenrostro. Es una profesional de marketing con más de 17 años de experiencia trabajando en marcas como P&G, Nestlé, Unilever y Johnson & Johnson, liderando marcas globales de consumo masivo. Actualmente es Senior Marketing Manager de Dove All Body Dew Platform entre Rexona y Dove en Unilever. Ha impulsado lanzamientos estratégicos, reposicionamientos y crecimientos de doble y triple dígito en categorías altamente competitivas como la de desodorantes. Claudia es una estratega con un entendimiento profundo del consumidor y con una visión clara de cómo llevar marcas icónicas al siguiente nivel. Hoy vamos a hablar de la innovación en productos de consumo masivo, de la evolución en marketing en temas de premiumización y de cómo se equilibra la estrategia con la ejecución en mercados tan dinámicos. Bienvenida, Claudia, ¿cómo estás? Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Muy contenta. La verdad es que para mí es la primera vez estar en un podcast, compartir con ustedes y con tu equipo. La verdad es que me entusiasma muchísimo. Buenísimo, Claudia. Pues primero, antes de comenzar, me gustaría que nos contaras quién es Claudia fuera del mundo del marketing. Empecemos por ahí, para conocerte un poquito más, cuál ha sido tu trayectoria. Yo ya platicamos que estuviste en marcas como P&G, Nestlé, Johnson Johnson, pero ¿cómo ha sido tu formación? ¿Entraste en trade marketing? ¿Entraste como becaria en la parte de digital? O sea, ¿cómo fue esta transición para entender cómo es quién eres hoy en día en la parte profesional? Bueno, pues la verdad es que yo empecé como bien decías, Pablo, hace 17 años, saliendo de la carrera, de la universidad, estudié marketing. Para mí siempre ha sido un sueño entrar en la parte de marketing. Sabía que no era fácil, ¿no? Que me enfrentaba pues a muchos retos, ¿no? En esta gran carrera donde muchas empresas pues de pronto tienen cierta predilección en que si no vienes de tal universidad o de tal, ¿no? O sea, tal perfil a veces, pero la verdad es que yo me aferré, me enfoqué en mis sueños. Pues yo creo que mi primera experiencia fue en P&G, en Procter Gamble. Para mí fue algo padrísimo porque me preparé mucho, ¿no? Ahí hacían exámenes para poder entrar y te hacían unos de matemáticas, ahí estabas con la calculadora, Pesados, me estabas muchas acuerdo. horas. Sí, 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 ahí te metían en una sala con como 20 personas, ¿no? Ahí para poder hacer los cálculos y entonces de pronto te preguntaban de logística, ¿no? De distribución, la parte, ya sabes, de contabilidad, ¿no? La parte claro. también de razonamiento lógico, pensamiento lógico, etcétera. Y bueno, pues ya cuando lo pasé, la verdad es que fue como un proceso padrísimo, pues te pasan por muchos procesos y muchos filtros en muchas áreas. Y bueno, pues la primera vez obviamente fue como un no, ¿no? No entré directamente a P&G. Después me marcaron y me dijeron, oye, hay una oportunidad para entrar como Assistant Brand Manager en Vela, ¿no? Que era una de las marcas que todavía P&G tenía. La parte de los tintes, Wella, ¿no? Sí, O sí. Vela. Y en la parte profesional, ¿no? Entonces dije, claro, la tomo, o sea, sí. ¿Qué edad tenías en ese entonces? Híjole, pues iba saliendo de la carrera, ¿qué te gusta? Ah, ya me hiciste. Estabas chiquita, o sea, estabas Sí, empezando en tu estaba mundo corporativo, corporativo, digamos. ¿no? Exacto. Entonces, pues sí, obviamente para mí fue un sueño, fue mi primera oportunidad de entrar en la parte profesional de P&G. Y pues de ahí la verdad es que sí fue un momento complejo, ¿no? Porque tenía que trabajar muchísimo forecast, ¿no? De que llegué y mi primer día mi jefa de que, oye, hay que hacer este forecast porque viene el lanzamiento, lo quiero Claro. antes de que se acabe el día. Y yo, ¿what? Y tú, no manches, ¿Qué es apenas esto? vengo de la carrera. Sí, ¿Cómo se hace literal. un forecast? Sí, Casi, ¿qué es casi, esto de ¿no? forecast? Entonces, pues bueno, pues ya sabes, te toca ahí a las 7 de la noche llorando yo. ¿Cómo lo hice? No sé si quedó bien. Sí, sí. Pero la verdad es que fue una experiencia muy bonita porque pues eso me abrió mi oportunidad. Yo sabía que tenía que picar piedra, que quizá en momentos complejos en una carrera, pero para mí era mi sueño, ¿sabes? O sea, como desde chiquita yo dije, yo quiero estudiar marketing, es mi inspiración y esta era una gran oportunidad que no podía desperdiciar. Entonces, pues fui aprendiendo mucho. ¿Por qué estudiaste marketing? ¿Qué fue lo que te motivó a eso? Me encanta ver
esta parte de cuando llegas al anaquel, al autoservicio y ver cómo hacían las empresas grandes, ¿no? O sea, yo veía Coca-Cola, veía Bimbo, veía, o sea, tipo estas marcotototas y yo decía, wow, ¿cómo hacen para hacer estas exhibiciones y que la gente compre y luego el comercial? Ya sabes, como toda esta parte creativa, pero no creativa, pero más estratégica detrás, o sea, porque Mm, también tenía claro que hay una cosa, una parte del marketing que se divide en la publicidad. sí, que es más comunicación. Exacto, ¿no? Que cuando dices, ay, yo quiero usar marketing, no, espera, no solo es publicidad y hacer Sí, los sí. comerciales y lo bonito, esa es la parte sexy, como siempre decimos los marketeros, pero también había algo detrás que es pensar estratégicamente cómo le llegas al consumidor, qué quieres entender de él. O sea, como que tenía este doble matiz, la parte de marketing, ¿no, Pablo? Por eso dije, no, es ahí, ¿no? O Buenísimo. sea, Oye, por ejemplo, en estas empresas, transnacionales en las que has trabajado, ¿qué marcas son las que has llevado? Ahorita hablaste de Vela, ¿qué otras marcas has llevado también? después de Vela, bueno, ahí hay las marcas de Professional, que es Sebastian, System Professional, ¿no? Esta parte que compite un poquito con L'Oreal, ¿no? Ujú. Tuve la oportunidad de entrar en Nestlé y en Nestlé, pues marcas como Maggi, ¿no? Que es muy icónica acá, el jugo Maggi, que muchos conocen como la salsa Maggi, Sí, sí, el jugo Maggi. sí, sí. Cuando entré en Nestlé supe que es el jugo Maggi. Pues obviamente jugoso al sartén, jugoso al horno, que también son marcas de Maggi. Después cereales Nestlé, Cheerios, Lucky Charms, Sí, Cineminis en la parte de marketing, la parte más digital, ¿no? mm, La parte, empezaba el digital en ese momento, la parte digital. sí, sí. Después chocolate abuelita, bueno, ahora pues obviamente Dope, una parte Rexona, entonces pues bueno, así, Oye, algunas platícame, marcas. ¿cómo ha sido este proceso de llevar marcas mundiales en mercados locales en México? Como México, más bien. El proceso es bien interesante porque cada empresa tiene algunos matices diferentes, ¿no? O sea, hay algunas empresas como Procter que ya te dice, bueno, aquí está el toolkit para poder ya bajar prácticamente toda la comunicación, lo que tienes en el brand book, ¿no? Y entonces ya replícalo. Y en algunas empresas como Nestlé tienes esta factibilidad, ¿no? Esta parte padre de poder empezar a desarrollar desde la parte local, ¿no? La idea estratégica de algo global. Y eso está padre, porque también dices, bueno, no puede funcionar lo mismo en algo que puede ser en Claro. Europa o en Suiza o en Estados Unidos. Y los mexicanos somos muy diferentes. Entonces tienes esta factibilidad de poder entender mucho más a tu consumidor y desarrollar, sí, obviamente ideas globales, pero en una estrategia que nos ayuda muchísimo a capitalizar a los mexicanos, ¿no? A los consumidores mexicanos. ¿Y cuál crees que ha sido el mayor reto de esto? O sea, porque obviamente, como dices, es un tema de entendimiento de, como cruzar dos puntos, el punto del entendimiento de la marca y la esencia de cada producto, de cada marca, pero también con el entendimiento del consumidor muy regional o muy local. ¿Cuál ha sido el mayor reto que te has enfrentado en este proceso de adaptar marcas mundiales a estos mercados locales? Por ejemplo, Dope, ¿no? O sea, recientemente Dope, que es una marca muy icónica para Unilever, es una de las marcas que más cuida a nivel global. Sabemos perfecto que ha sido inspiración para muchas campañas, ¿no? Muchos Sí, publicistas, que es como, wow, Dope, ¿no? O sea, hay tiene ciertos más de 20 comerciales años. que son icónicos y que hasta la fecha Exacto. siguen saliendo en conversaciones de Sí, pitches que decimos de que hay, como el comercial que hicieron Dove hace unos años y los mismos clientes nos dicen de y que eso vuelven. es lo que me gusta. Exacto. Sí, claro. Justo, o sea, ese tipo de marcas que tienen esta esencia y que van obviamente permeando en todos los países donde está presente la marca, eso es la diferencia o la parte significativa y más valiosa, porque no significa que lo que se replicó, lo que se hizo a nivel global, tenga que bajar exactamente en México, Claro. ¿no? Y a mí lo que me ha tocado, y es una gran experiencia que obviamente estoy totalmente agradecida, es poder conectar con sus consumidores mexicanos. Entonces, entender que obviamente quizá no se sienten aludidos a una campaña global, ¿no? Que ves y que es muy bonita y muy inspiradora para universidades, ¿no? Para casos de Claro. éxito, para publicistas o agencias, etcétera. Y que realmente tú tienes este don para poder decir, vamos a conectar con el público mexicano y que le haga sentido, ¿no? En su uso, ¿no? En desodorantes, en jabones, en La cremas. cultura. La cultura, totalmente, Pablo. Sí, porque totalmente, y más en una industria, vamos a llamar en temas de cuidado personal, cada cultura, cada país lo usa de maneras muy diferentes, supongo. O sea, el mercado mexicano lo usa de cierta manera. No me acuerdo quién me dijo hace unas semanas que el mercado mexicano, creo que fuiste tú, no me acuerdo, de que se preocupan mucho por el color de las axilas, por Ah, ejemplo. sí. Sí, Justo. Pablo. Pero hay otros mercados que no. Justo. Sí, sí, O sí. sea, y creo que es un entendimiento muy, muy profundo de la persona para poder saber cómo abordarlos y cómo no interrumpir sus rituales naturales. Claro.
tienes que entenderlo perfectamente. Y ahora lo que te decía y lo que platicábamos hace unos días, en México, por ejemplo, tenemos un tema de hiperpigmentación en las axilas, sobre todo las mujeres, ¿no? Porque obviamente somos las que enseñamos axilas, la que nos rasuramos o nos depilamos o lo que sea, ¿no? Y entonces ahí empieza a tener una hiperpigmentación. Y eso no pasa en otros países, en Brasil, en Argentina, ¿no? En Europa no es una preocupación, no es un pain point. Acá sí lo es para las mexicanas y ahí es donde tenemos que empezar a desarrollar formulaciones, ingredientes diferenciados para pues obviamente poderles ofrecer a los consumidores una solución también para ellas, ¿no? Que eso, insisto, no necesariamente es algo que viene desde una campaña global. Sí, no, y que es un tema de que es algo que puede generar inseguridades, que puede ser un tema de emociones detrás, que son las que finalmente motivan a la compra, pero viene de un entendimiento profundo del consumidor, porque si Claro. no lo entiendes, no se puede llegar a solucionar una necesidad que tal vez ni siquiera sabían las personas que tenían, ¿no? Exacto, Pablo. Y ¿sabes qué pasa? Que algo súper bonito que platicábamos también es, hay marcas que conectan con el corazón de los consumidores, ¿no? Y creo que esa parte es el reto que todos tenemos en cualquier marca que estés. O sea, vendas servicios, vendas productos, digital toda la parte de inteligencia artificial, obviamente, que ahorita está Claro. súper on top. Tienes que conectar con el consumidor. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Todas estas marcas que llegan al corazón del consumidor son las que más permean y es lo que yo he visto en estos 17 años que he tenido la oportunidad de marcas. Ahí cuando conectas es cuando realmente tienes un heritage, ¿no? Entonces vas dejando cierta em, como legado hacia los demás consumidores, porque incluso mi mamá, mi abuelita, ¿no? Que utilizaban a lo mejor Pond's, ¿no? Que otra Sí, sí, marca Unilever, ¿no? Que decían, claro, va pasando de generación en generación. Es chocolate abuelita, ¿no? Que claro. también tiene un heritage tan fuerte para los mexicanos. Cuando conectas realmente con el consumidor, cuando este consumidor conectas con el corazón, obviamente la estrategia va a ir cambiando, de Pablo. No puedes tener la misma estrategia de comunicación que tenías pues hace 20 años, ¿no? Cuando Dove empezaba, o como chocolate abuelita. Sí, cuando los baby boomers era el mercado. Exacto, ¿no? Obviamente no, tienes que ir transformándote y evolucionando y reclutando a nuevos consumidores, que son los más jóvenes, ¿no? Pero siempre conectando. Y eso yo creo que es algo súper importante que cualquier marquetero tenemos que de verdad, pues retomar con fuerza y Claro. hacerlo con pasión. Platícame de temas de innovación. O sea, porque obviamente son categorías, digamos, que ya son muy maduras. ¿Cómo logran, o sea, digamos, lo que hacen en Dove y Rexona, poder innovar en este tipo de categorías? O sea, ¿cómo sacan nuevos lanzamientos? ¿En qué se basan? Porque como digo, al ser categorías tan maduras, pues muchos pueden decir que ya están como en el punto donde ya no hay mucho que hacer. ¿Cómo logran mantenerse frescos, mantenerse Parece innovadores? una pregunta súper interesante, porque además ahí es donde te das cuenta que no, nunca hay un límite, ¿no? Nunca hay un límite para poder expandir ya una categoría madura. Y te platico algo interesante. Unilever es líder de desodorantes a nivel mundial y en México no es la excepción. Entonces, al final, pues bueno, tú ya dominas una categoría, pues que es muy grande, porque evidentemente tienes una penetración del 98% por ahí, ¿no? Wow. 97%, pues toda la gente usa desodorante, nos guste o no. Sí, sí. Y empezamos a veces más chiquitos cada año, pero Unilever obviamente ya decía, bueno, pues ya tengo dominado el mercado a nivel mundial, a nivel México, y ahora, ¿qué más? O sea, y ahí es donde empiezas a pensar fuera de la caja y decir, bueno, ¿dónde empiezo a expandir mi uso? Más allá de solo traer una fragancia diferenciada, un aplicador diferente. Y entonces ahí se fue a hacer un desarrollo de investigación en Londres, que es donde están obviamente los Headwaters, el equipo de investigación, y detonaron, pues, la verdad es que esta tecnología tomó muchos años, ¿no? El poder tener un desodorante para todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque no es la misma microbioma de las axilas para el resto Claro, del cuerpo, ¿no? De las axilas, pompis, boobs, ingles, ¿no? claro, Incluso partes privadas, ¿no? La parte de private parts, siempre es como, híjole, pero hay desodorante ahí, ¿no? Es como, claro, claro. desodorantes seguros. Entonces, pues eso obviamente es cuando dices, claro, tenemos que abrirnos más a la innovación, a la investigación y entender qué es lo que hoy el consumidor no tiene, ¿no? Puedes tener talcos, puedes tener perfumes, pero solo como que lo hacen momentáneo y esto realmente es una tecnología que encapsula el olor, lo retiene ahí por 72 horas y pues prácticamente estás tranquilo. Digo, casi nadie se baña después de 72 horas, ¿no? Y menos los mexicanos. Sí, no, claro. Tenemos una cultura de hiperhigiene Sí, no, y acá. más en zonas, por ejemplo, si pasa a vivir a Mérida. Y me dicen de Exacto, que el es muy calor. común, que no, o sea, que ellos llegaron y dijeron, no, es que me siento sudado todo el tiempo y se empezaron a bañar más de una vez al día. Y que es lo Exacto. normal, entre comillas, para las personas que se bañan 2 veces al día, 3 veces al día, incluso cuando dicen "Es que ya estoy sudando otra vez, casi, casi". Oye, Sí, está buenísimo. y por ejemplo, entonces, por lo que me platicas, esta innovación viene desde global.
O sea, no fue una innovación que fue pensada en un mercado específico, No, fue fue para para todo el todos. mundo. ¿Dónde nació? ¿Qué insight detonó esta, esta innovación? Porque es algo que no se esperaba, digamos, pero que al final de cuentas puede tener un gran impacto también en el mercado, ¿no? Sí, tiene un impacto importantísimo en diferentes países, ¿no? Y ya lo está teniendo porque pues obviamente ya Europa lo lanzó Estados Unidos, ahora nosotros en México fuimos los primeros en lanzarlos en LATAM, después Brasil y así, ¿no? Pero obviamente se entendió, ¿no? Que el consumidor pues obviamente además de las axilas, pues tienes olor en otras partes del cuerpo, no solamente en las axilas, y entonces sí hay momentos que te preocupa oler mal, o muchas veces pues obviamente en ese tema de cultura de hiperhigiene, sobre todo los mexicanos que somos cultura colectiva, ¿no? Que nos encanta hacer reuniones, fiestas, salir del gym, Claro. te van con tus amigos, tu novia, ¿no? Lo que sea, tu affair, lo que No, quiera. no puedo evitar pensar de ese dicho de cuando se pone la gente perfume por si me besa, por si me Me abraza, abraza, por si se pasa, sí, ¿no? O sea, hay el tres de la lugares donde hay bolita. lugares donde necesitas tener Exacto, protección de Pablo, olor, pero no ¿no? solo es el perfume, sino realmente dices, oye, necesito que algo más haya que pueda realmente pues cuidarme en esos momentos que necesito oler bien. Y Claro, ahí claro. pues realmente eso detona de ese insight, ¿no? O sea, oye, no nada más son las axilas, no te preocupes solo por mis axilas, hoy quiero algo adicional. Y pues ya ahí se desarrolló esa tecnología a nivel global y la verdad es que tiene muy buena aceptación en México, porque la verdad es que incluso, ¿no? Yo revisando parte de los análisis con el equipo de Marketing Insights, me encontré que México es un país que sobreindexa, ¿no? De todos los países donde ya se lanzó el tema de hiperhigiene, que es lo que yo te decía. O sea, no me puedo permitir oler mal. Puedo permitirme sudar, porque está bien, está cool. Y incluso los hombres es como, bueno, ya hiciste un buen ejercicio, Ah, me lo merezco y tengo que sudar. Y además está bien y es sano sudar. Pero en el tema de oler mal, eso es algo que nadie en toda la pirámide sí, ¿verdad? de consumo, o sea, pirámide de nivel socioeconómico, no te puedes permitir oler mal. Y eso está increíble. O sea, por eso tenemos tantos Claro. productos de perfumería, de cuidado personal, etcétera. O sea, esa categoría crece muchísimo en México. Oye, hablando de temas de crecimiento, ¿cómo está eso que han crecido a doble y triple dígito? A ver, cuéntame. O sea, ¿qué acciones han hecho que han logrado esto? ¿Cómo fue? ¿Desde cuándo? Para que también hasta nuestra audiencia tenga un poco de contexto de cómo es esta nueva categoría que está entrando y a dónde va dirigida. Mira, es una categoría que, como te decía, pues ya es líder en el mercado, pero la verdad es que no te puedes sentar ni decir, claro, ¿no? Hay competidores muy agresivos. ¿Qué pasa en México? Nosotros tenemos pues prácticamente 3 o 4 marcas de globales súper importantes en México con las que competimos actualmente. Eso no pasa en otros países, ¿no? En otros países a lo mejor está Unilever y están por ahí una marca global y el resto más locales. Aquí participamos con las marcas más grandes, o sea, digamos que México es una punta de lanza para muchas empresas transnacionales. Y eso Claro. es algo padrísimo, porque eso nos da fuentes de ingreso, fuentes de crecimiento. Cuando tienes competidores tan grandes, globales, importantes, que invierten tanto detrás de una categoría, tú tienes que estar activo, buscando innovación, la comunicación, diferenciarte, obviamente, de ellos. Y realmente eso pasa, porque si estuviéramos tranquilos en un momento de, claro, somos líderes, pero no tenemos competencia, no lo, te puedes quedar un poco más en una zona de confort, lo cual no pasa. Claro. Sobre todo en la categoría de cuidado personal, lo que te digo, tenemos 4 competidores globales importantísimos que invierten muchísimo en la parte de comunicación, en digital, etcétera. Y ahí es donde nos damos cuenta que tienes que retarte día a día, ¿no? Que los equipos, obviamente, que trabajamos atrás, tras bambalinas en la oficina, tenemos que ser súper abiertos para poder entender al consumidor, primero que nada, el consumer centric, que le llamamos, y Claro. después hablarle muchísimo a nuestros clientes, ¿no? Nuestros clientes hablando de cadenas importantes en México. Entonces, pues todo el tiempo tienes que estar investigando, renovándote, viendo qué más voy a traer, qué packs, ¿no? Social first, cómo le voy a hablar también este segmento en la parte de Other Say que le llamamos nosotros, que son los influencers. Claro. Entonces te tienes que salir de eso, ¿sabes? Todo el tiempo. Es un mercado muy dinámico cuando tienes esos competidores. ¿Y cuáles crees que han sido como la clave para poder mantener este ritmo de crecimiento y de éxito también que ha tenido toda esta nueva pues categoría, ¿no? Yo creo que justo estar siempre pensando en innovar, en desarrollar marcas, que por ejemplo, te voy a poner un caso que Dove Care en México es una marca que lanzamos hace más de 13 años en el mercado mexicano y es muy chiquita, o era muy chiquita, sobre todo hablando de desodorantes, y nos dimos cuenta que tiene un potencial enorme. ¿Por qué? Porque hay un segmento de hombres que si bien pasan de una marca que les habló, ¿no? Cuando estaban en la universidad o cuando estaban en la escuela, después había un white space donde ya no sabían ni a cuál irte, o a lo mejor te ibas a una más funcional, o a lo mejor no tenían alguna marca que realmente hicieran como parte de su rutina o que les hablara. Y Dove Men Care la relanzamos pues prácticamente el año pasado.
Es un poco lo que hablamos de este tema de crecimiento, el cómo volteas a ver si incluso marcas que a lo mejor son muy chiquitas en tu portafolio o marcas que a lo mejor ni siquiera pensabas que pudieran detonar en el mercado, cómo realmente las revives. Pero eso tuvo un trabajo de investigación importantísimo. Trabajamos con el equipo de ventas, con el equipo de insights, con el equipo, obviamente con los equipos regionales, globales, con el equipo de fábrica, con el equipo de transformación de ventas, ¿no? Para poder rediseñar este posicionamiento de la marca, porque sabíamos perfecto que en México lo tenía. Y entonces revivimos a Dove Care, ¿no? Hoy es una marca que tiene un espacio en Anaquel. Por ahí habían perdido 5, 4 desodorantes. Hoy ya tenemos una mancha en Anaquel de Dove Care con un portafolio en aerosol, en stick, o sea, en rolón, ¿no? Y adicionalmente está creciendo porque además estamos comunicando, ¿no? Subiéndonos a iniciativas como NFL, ahora vamos a subirnos a FIFA, ¿no? O sea, realmente esas cosas donde dices, claro, porque ahí está el consumidor, porque está esperando que le hable y es una marca de cuidado, ¿no? Hoy no solo es un tema de no oler mal, es una marca que también te cuida la piel, como lo hace Dove for Woman, ¿no? Dove Mujer. ¿Y cómo fue este relanzamiento pensando? Porque había obviamente un cierto tipo de consumidores que eran ya fieles a lo que era esta marca, pero al relanzarla, reposicionarla, ¿qué aprendizajes tuviste para poder mantener a tus clientes fieles, pero también amplificar pues la base de consumidores que tienen? ¿Me explico? Porque obviamente si cambias todo el branding, cambias todo el mensaje, pues quieras o no, vas a ser felices a unas personas y enojadas a otras. ¿Cómo puedes mantener un balance así? ¿Qué aprendiste en esto? Este está padrísimo porque nos fuimos a hacer muchos estudios de consumidor, ¿no? Nos fuimos incluso a sus casas, nos fuimos a las tiendas, ¿no? Para que nos explicaran qué era lo que veían de la marca, qué era lo que sentían. Y pues la verdad es que siempre que tienes una marca pues de consumo, ¿no? Pues no es tan fácil darle gusto a todos, pero obviamente tienes que saber que hay un público Complicado, objetivo sí. que tiene un mayor insight, ¿no? Lo que llamamos nosotros en marketing, la parte como de esta parte de los insights que te dicen realmente cuál es la principal preocupación de tu consumidor más grande, ¿no? Entonces eso pasó con Dove Care y dijimos, claro, es que, ¿sabes qué nos decían los mexicanos cuando les preguntábamos? No puedo oler mal, ¿no? Yo sé que no puedo oler mal, pero me irrita el desodorante. Pero está bien que me irrite y que me pique las axilas. O sea, ellos decían, los mexicanos decían, los hombres decían, no importa que me pique, pero no puedo oler mal, o sea, aunque me pique y aunque me arda, pero pues me aguanto y pues ni modo, no me puedo permitir oler mal. Y yo no sé a ustedes, pero cuántos de ustedes a lo mejor te pones un desodorante y dices, chin, me está dando comezón o me pica. Y eso no está padre, ¿sabes? No está padre vivir con eso, decir, Claro. claro, solo por la parte de no oler mal. Y ahí es donde empezamos a detonar esta parte de si es un dolor, no un pain point, ¿no? De los consumidores, pues oye, vamos a hablar un poco más de este tema de no irritación, ¿no? No hay un dolor o un ardor, ¿no? Y los ingredientes son seguros para tu piel. Entonces ahí empezamos a detonar toda esta parte donde dijimos, claro, porque además el nombre te lo justifica, Dove Care, ¿no? O sea, el tema de cuidado para la piel del hombre. Súper. También por otro lado, has liderado estrategias de premiumización. Me cuesta decir esa palabra, de premiumness. Sí, De hacer las cosas parece premium. trabalenguas, Sí, exacto, de hacerlo premium. hacerlo premium. Exacto. Como Dove Vitamin Care y Dove Clinical. ¿Cómo convences al consumidor de pagar más por un producto de una categoría tan competitiva también? Porque es un tema de valor percibido. O sea, ¿cómo asignas o cómo logras hacer que se posicione ese valor en la cabeza de las personas para que estén dispuestas a pagar? Pues muchas veces puede ser un 10, 15, 20, 30% más o incluso más. Sí. ¿Cómo lo logras? Fíjate que habrá un desodorante, a veces yo cuando entré en la categoría de desodorantes dije, bueno, un desodorante es un desodorante, o sea, pero ¿qué más tiene? ¿No? ¿Qué más innova? Sí, algo La como que está fragancia. comoditizado realmente, entre comillas. Exacto. Y Ajá. sabes que un poco sí, o sea, cada vez más acabamos de hacer un análisis donde de pronto nuestra categoría no estaba tan comoditizada. Hoy se está pegando a una curva de comoditización. O sea, realmente este es un commodity prácticamente ya, ¿no? Y ahí es donde, ¿qué hago? Porque pues obviamente no puedo justificar un precio mayor. Sí, no se vuelve una guerra de precios también, que no queremos Exacto. entrar. Te voy a hablar de un tema interesante que descubrimos en este tema de permanización y ahí me encanta porque yo entré en esta parte. Skinification, la parte de skinification, ¿no? Y esta parte donde empezamos a descubrir qué más le traigo al consumidor. Hoy traemos ingredientes de cuidado para la piel en el cuidado de las axilas. Y entonces estamos incluyendo niacinamida, vitamina B3, no ácido hialurónico, que también por ahí vamos a empezar a incluir en los desodorantes, o ya están en los desodorantes, etcétera. O sea, estamos
súper cargando de vitaminas, ¿no? Lo Ujú. que antes no tenía un desodorante. Y eso no significa ay, bueno, pues por eso te justifica. No, porque además estamos quitando ciertos ingredientes que le preocupan a los consumidores. Te pongo un ejemplo. Yo soy mamá, ¿no? Y es como, ya leo las etiquetas de, oye, pero parabenos, oye, pero aluminio, oye, pero alcohol, oye, pero, ¿sabes? Este tema de alu free está tomando mucha relevancia en México. ¿Por qué? Porque además estamos pegaditos a Estados Unidos. Entonces, como que todo este tema de Claro. quitar ingredientes del clean label, de ya no tantos químicos, está permeando en la categoría de desodorantes específicamente y en muchas categorías de cuidado de consumo. Entonces, eso significa que tienes que renovarte y tienes que traer productos que tengan una relevancia en ingredientes o en tecnología superior. Y eso te va ayudando a abrir el tema de comunicación, porque hay un nicho. Hoy es un nicho, ¿sabes, Pablo? Pero esto está empezando a crecer en muchas más personas y obviamente se están preocupando por leer los ingredientes. Y eso también te va a ayudar a confirmar, por ejemplo, ahora que lanzamos Vitamin Care, es un desodorante súper libre de todo, ¿no? Que yo se lo pondría a mi hija ahora que empiece a utilizar desodorante. No tiene aluminio, no tiene parabenos, no tiene alcohol, tiene vitaminas, ¿no? O sea, es como, claro, pues estos son los avances que tiene la categoría, que a veces dices, oye, pues los desodorantes a lo mejor qué tanto han innovado en muchos años. Pues quizá no, pero estamos en un momento actual donde hoy estamos Claro, sí. haciendo steps súper grandes, son step-ups enormes. Y se traduce a lo mismo que decíamos hace rato, el tema de los insights. O sea, Exacto, porque son cosas que les interesan a las personas, porque digo, al fin de cuentas, el quitar ingredientes, poner ingredientes, pues son las características del producto, pero no es por lo cual la gente pagaría más. Es por el exacto, beneficio que tienen. ese beneficio. Y el beneficio viene siempre respaldado de un insight de algo más profundo. O sea, creo que la mejor analogía que yo uso esto es cuando, por ejemplo, ubicas la película Ratatouille. Sí, claro, Cuando Ego se va al pasado porque prueba el Ratatouille y así. Es como tocar esos nervios que ya es que las personas ya los tienen. No es como que los creas, ya lo claro, tienen. ya está. Tocas ese nervio y logras tener una acción emocional que conlleva, puede ser una acción de compra o lo que sea. Es lo mismo. O sea, el insight ya existe. O sea, ese tema que tienes el amor por tus hijos o otras Sí. personas para el cuidado personal también ya existe. Nada más es darles el pretexto para poder satisfacer esa necesidad que ya es, que ya la tienen en la cabeza, ¿no? Claro, ¿no? Y cuando además tienes las palabras concretas, correctas, mucho lo que Claro. ahora utilizamos es la parte de influencers, ¿no? Toda la parte de other say que le llamamos, porque ellos nos ayudan a poder generar, ¿no? Esta comunicación que a veces no puedes poner en un comercial, no lo puedes tener solamente en un banner en autoservicios o en out of home, ¿no? Que a veces ves estas vallas enormes y dices, bueno, Vitamin, pero ¿qué más tiene? ¿No? Entonces ellos nos ayudan muchísimo a amplificar esos beneficios, el cómo realmente genero esta eh, gana, ¿no? O sea, estas ganas de Claro. poderlo ir a comprar, porque obviamente yo no sabía que existía un desodorante así, ¿no? En México. Sí, claro, porque al fin de cuentas son tantos, o sea, Este puede ser FOMO, algo tan técnico o algo tan específico que se tiene que comunicar que una valla no te claro. alcanza. O sea, tienes No, 7 palabras. O sea, ¿cómo explicas una cantidad de avances tecnológicos que tienen versus un sí, influencer o un mensaje de comunicación audiovisual sí lo puede hacer? claro. No, y además, ¿sabes qué, Pablo? Eso no cambia, porque creo que en la industria que estés, en el producto que estés, de verdad, el que tú, se lo digo siempre a mi equipo, échense un café, pónganse a ver a un momento con música, lean los insights de los consumidores. O sea, cuando realmente nosotros nos detenemos a entender bien lo que el consumidor quiere, pero más allá de ver que a veces obviamente tenemos una información del equipo de CMI, ¿no? De Marketing Insights, salir, ¿no? A mí me encanta salir a ver tiendas, a ir a casa de los consumidores, a observar cómo ve la gente en el anaquel, ¿no? Bueno, estoy hablando ahorita de productos de consumo, pero cómo pasa el tiempo en el anaquel, cómo observa, cómo hacen su rutina del día. Eso de verdad te detona insights poderosísimos, porque realmente estás viendo lo que el consumidor o sea, no vas a cambiar algo, no vas a cambiar una rutina, ¿no? Sí, Esto claro. no, tú no puedes llegar y cambiar rutinas. Tú tienes que entender lo que hoy el consumidor hace y hablarle de alguna forma, como bien te decía, conectar al corazón. Estaba diciendo otra invitada de los podcasts que a veces están en el anaquel y así se pone a hacer como preguntarle ahí a alguien en corto así que está viendo un anaquel, como, ¿por qué te llevaste ese producto? Así es como, o sea, estar en contacto con el consumidor, digo, obviamente no es como que haga su libreta, hacer una investigación, pero Claro. a veces descubrir las razones o el estar cerca del consumidor puede hacer la diferencia, ¿no? Claro, ¿no? Y detenerte a observar, o sea, yo creo que también eso está buenísimo, el que observes, el que entiendas, escuches, percibas, porque también observas, oye, se fijaron en el precio, se fijaron en el color, se fijaron en cómo es la forma, lo olieron, ¿no? Percibieron el aroma, percibieron la fragancia, o Sí, sea, hasta realmente, entender cuál es primero entran con el tema, o sea, porque uno no piensa en todo al mismo tiempo.
empiezan con una cosa y la toma de decisiones en la cabeza de la persona primero es precio, luego, y se empiezan a justificar, pero me gusta el olor, Exacto. pero también no me va a lastimar, y Sí, se empieza como ¿cómo toman esta decisión las personas? Es bien complicado, exacto. pero que entender eso hace la diferencia para poder ganar, o sea, espacio y ventas en el anaquel. Claro, y muchas categorías vivimos de la parte sensorial, ¿sabes? O sea, Claro, esta parte sensorial es importantísima. Es como cuando tú llegas a ver las frutas, las verduras, ¿no? A veces puedes percibir cómo huele, no sé, manzanas o las peras o lo que vas. O sea, realmente necesitas, ¿no? Esta parte sí, claro, sensorial para poder realmente tomar una decisión. Y eso pasa. O sea, por eso es importantísimo que tengamos este visibility tan claro. importante, ¿no? Que tu producto comunique y que de verdad pues sobresalga, porque hay una enorme cantidad de oferta. Y aparte, o sea, estamos en una industria que son desodorantes, odorantes. Exacto. O sea, yo soy ese consumidor cuando voy a comprar uno, o sea, pues sí, las agarra y sí les el tss. O sea, lo pones para oler a ver si me va a gustar cómo voy a oler. Y dices, pues sí me gusta, no me Quiero, ¿no? gusta. Y exacto, Exacto, justo. justo. Dependemos de esta parte sensorial que te conecta con lo emocional, como bien lo decías hace Claro. ratito, lo de Ratatouille. Y sí, Ratatouille, es exactamente. real. ¿Cuál ha sido el mayor reto que te has enfrentado en poder balancear resultados de corto y largo plazo? Porque obviamente los resultados de corto plazo, pues es obviamente venta, 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 el seguir con este doble, triple dígito, pero también largo plazo es el tema de posicionamiento, recordación, valor de marca. ¿Cuál ha sido el mayor reto que te has enfrentado en este proceso? Mira, te voy a hablar de una experiencia que tuve en Nestlé, en Chocolate Abuelita. Me encanta esta marca. Tuve el privilegio de poderla manejar por Ahí estabas como brand manager, como brand manager, sí, brand como manager. brand manager Ujú. de Chocolate Abuelita. Eh, y ahí me tocó hacer los 80 años de esta marca. O sea, realmente es un privilegio porque Nestlé la compró en los 90, ¿no? Y es una marca que tiene una herencia importantísima. Sobre todo ahorita ya viene, ¿no? Día de Muertos, ¿no? Ahí Claro. hay todo el mundo, el chocolate caliente, el pan de muertos, son nuestras tradiciones. Pero ¿sabes qué me pasó y me tocó? Esta marca es súper importante porque, pues, un porcentaje muy importante, ¿no? O sea, se va a Estados Unidos, al mercado latino. O sea, te diría más del 40%. ¿En O sea, es serio? un montón de lo que se produce acá en México, ¿no? Es En que la sí, fábrica. claro. El mercado latino en Estados Unidos creo que es la tercera economía más grande a nivel mundial. O sea, Y es un mercado que sigue creciendo y obviamente la demanda es enorme. Entonces, ahí me tocó trabajar con el equipo de Estados Unidos, que muchas veces, pues sí, podían ser latinos, no necesariamente mexicanos, pero no entendían el heritage de esta marca. claro. Y querían obviamente acercarse con nosotros y entender cómo podían empezarlo a comunicar, porque también estaba la competencia por allá, ¿no? Entonces era como, oye, necesito diferenciarme y qué voy a decir y qué comunico. Entonces, esta fue uno de los grandes retos que tuve, porque además tenía que crecer penetración, crecer obviamente en ventas, crecer market share, crecer awareness, todos estos KPIs, ¿Para Estados Unidos o para México? no, para Ah, para México, México. ¿no? Y obviamente, pues también compartirles a ellos la estrategia ya local para que ellos pudieran amplificar y obviamente crecer allá. Entonces, pues trabajé mucho de la mano con ellos. Pero bueno, primero fue detonar las estrategias para México. Y de ahí creo que este reto ha sido de las satisfacciones más importantes, porque además teníamos que reducir ciertos costos, ¿no? En el negocio de chocolates, de confites, porque esto es lo más rentable que hay dentro del negocio, ¿no? O sea, la marca más rentable. Entonces, pues obviamente es empezar primero Fix the Basics, ¿no? O sea, Fix the Basics es a toda la parte de qué voy a desarrollar, mi estrategia local, entendimiento del consumidor, vamos a celebrar los 80 años, qué queremos comunicar, es una edición especial, ¿no? Trabajamos en hacer una edición especial, platicamos con medios para poder generar todo este tema de lo que había detrás. Incluso hicimos un mini documental, ¿no? Con una agencia mexicana, muy también importante que tomó este caso porque era como algo que querían ellos comunicar, ¿no? Entonces realmente hicimos una estrategia muy fuerte para alrededor de la celebración, pero además al mismo tiempo tenía este reto de cómo sigue siendo referencia para los mexicanos y que no se pierda el consumo, Claro. ¿no? Entonces era como una estrategia tanto a corto o largo plazo. Y esta, para mí, te digo, fue una satisfacción muy importante porque además de empezar a trabajar sobre los básicos, ¿no? De cómo crecemos awareness, de cómo hacíamos una campaña importante, de cómo íbamos a hacer estrategia de penetración, cómo crecíamos a través de los clientes y los diferentes canales que hoy tenemos en México. Adicionalmente, hacia largo plazo, ¿no? Cómo voy generando penetración también para nuevos hogares y hablarle a un público mucho más joven Claro. para reclutarlos y además, pues obviamente llevar esa estrategia hacia un mercado latino que tiene sus retos, ¿no? Ahí me puse a trabajar muchísimo con el equipo de Estados Unidos para, pues obviamente, posicionarlo allá, que no les puedes hablar igual que aquí en México. Sí, no, claro. Y al fin de cuentas,
O sea, esto es omnicanal, eso es 360. O sea, Sí, las estrategias de corto, quieras o no, permean también un poco al largo y viceversa. Las estrategias claro. de largo permean también un poco al corto. Y es como es bien complicado hacer esa atribución para saber exactamente qué hicimos que ocasionó que se moviera la aguja en el anaquel. Es muy complicado, o sea, se puede hacer, pero al fin de cuentas estamos siempre viendo como hacia el pasado, viendo como, bueno, hicimos un montón de estrategias, ¿subió la venta o no subió la venta? Ujú. O sea, creo que también es como encontrar ese balance y ese criterio también personal de decir, ok, pues esto lo estoy enfocando en esto y confiar en las decisiones de uno mismo, ¿no? Exacto, sí, 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 y tomar decisiones que también impactan hacia el futuro, ¿no? Porque a lo mejor te toca en Claro, ese momento de la marca estar presente, pero si tú tomas una decisión, puede mover la marca hacia adelante o hacia atrás a un no regreso, ¿sabes? Hay marcas que obviamente pues tienen un heritage o un asset muy importante a nivel de comunicación y hay decisiones que a veces se toman por el momento, por rentabilizar, por hacerlo y de claro, pronto hacia adelante perdieron totalmente pues esa estrategia o ese posicionamiento que tenían en el mercado, ¿no? O sea, te puedo mencionar algunas, pero claro. Pero que al final de cuentas es la función del director o del manager, poder ver esa visión a futuro y no perderse en el camino. Porque obviamente cuando uno está en la operación, en la parte de la coordinación de las actividades, pues uno está viendo el hoy, pero es complicado poder salir de ese panorama y poder seguir viendo como más allá, ¿no? es una gran responsabilidad ahí, Pablo, porque si tú tomas una decisión hoy, ¿no? O sea, o en equipo, por supuesto, a lo mejor no necesariamente tú, o sea, tú puedes liderar una decisión y todos podemos aceptarla como equipo y ir adelante. Pero esa decisión va a impactar de verdad en lo que viene hacia el futuro de la marca. Entonces, tú siempre que tengas esa responsabilidad de manejar una marca, tienes que estar pensando en lo que vas a dejar hacia el futuro, ¿no? ¿Qué les quieres? ¿Cómo quieres dejar la marca? Tienes que, cuando recibes la marca, tú la tienes que dejar mucho mejor que como la recibiste. Y eso siempre también lo comparto con mi equipo. Y es una gran responsabilidad porque la tenemos que dejar mucho mejor que como la recibimos. Claro. Y habiendo tú trabajado con tantas agencias, con tantos proveedores, ¿qué dirías que es lo que más valoras y lo que menos valoras de trabajar con ellos? Son aliados para mí, Pablo. Ok, No son mis agencias ni mis proveedores, son mis aliados y siempre se los digo. Ellos son, o ustedes, ¿no? Cuando estoy en juntas con ellos, son mis aliados estratégicos porque trabajamos para poder, obviamente, crecer esta marca en los diferentes targets o KPIs que tengamos. Entonces, con mis aliados, la verdad es que me gusta siempre trabajar de la mano, hacer un muy buen brief, ¿no? Que eso también es importantísimo porque si tú no los involucras desde el principio, pues a veces no es tan entendido el brief que algún marketero puede redactar, ¿no? Y nos podríamos a lo mejor desviar en el camino. Siempre los invito a las reuniones. Me gusta muchísimo invitarlos a reuniones donde está el equipo de Insights, donde a lo mejor podemos ver cómo están las ventas, donde están leyendo temas de penetración, ¿no? Diferentes indicadores, ¿no? Para que estén sensibles. Y obviamente siempre va a venir un brief mucho más enriquecedor, porque además ellos ya están sensibles de dónde nos duele, dónde queremos ganar, dónde estamos perdiendo, dónde queremos crecer, ¿no? Entonces creo que el que tú involucres a tus aliados, ¿no? A tus agencias, pues pongámosle proveedores, ¿no? A nuestras agencias. Y cuando los tienes de aliados y cuando ellos están sensibles, vamos remando hacia el mismo barco y eso es lo que más resultados positivos me ha dado, o sea, lo que he visto en mi carrera. Porque los haces parte de, aunque no claro. estén necesariamente dentro de la marca o dentro de la empresa, pero son parte de tu equipo. O sea, parte del equipo extendido. Para mí ellos son eso. Y hablando de temas de innovación, vamos a poner el mismo escenario. Por ejemplo, esta nueva categoría de desodorantes para todo el cuerpo, pues salió de un insight. Sí, Obviamente el mercado de las agencias también ya llegó a un punto donde se puede decir que entre comillas está comoditizado. sí. ¿Qué cambiarías? ¿Qué dirías que es una innovación que les falta a la industria? ¿O qué dices que esto creo que puede mejorar? ¿O hay un área de oportunidad ahí para, no nada más para uno, sino para todos? Es que y sí, hay una oferta muy grande y eso también te lo quiero compartir porque obviamente vienen muchas agencias de pronto a presentarte los servicios y entonces, wow, uno es más creativo que otro y no necesariamente, a lo mejor son picudazos, ¿no? Son agencias picudazas. Yo creo que justo a mí con lo que me gusta trabajar con una agencia y lo que me gustaría o lo que espero trabajar es eso, lo que te digo, que se pongan realmente del lado de la marca y que se sientan parte del equipo. No se sienta como que están trabajando un proyecto o un brief, porque a veces eso pasa, cuando no, cuando tú ves esta desconexión, ¿no? Del brief, es porque realmente no lo tomaron como en serio, como que no se lo sintieron propio. Y he trabajado con agencias que de verdad entregan un brief o entregan un proyecto porque leyeron un brief, pero realmente no lo sintieron parte de. Entonces, Sí, como que se siente muy impersonal. exacto, ¿no? Y entonces cuando tú ves
por eso te digo, cuando te vuelven aliados, cuando se vuelven parte de un equipo extendido, cuando están de verdad con la camiseta puesta sobre esta marca, sobre esta categoría, sobre lo que quieras que estén desarrollando, los resultados de verdad florecen increíble, fluyen, porque estamos en el mismo canal, no están ellos pensando en una estrategia que te presentan y que a lo mejor no está conectado con lo que estamos buscando desde la marca. Entonces, el que realmente como compenetres con esta parte del equipo, o sea, para mí eso es algo que valoro muchísimo de las agencias, ¿no? O sea, que realmente traigan este tema de siéntanse parte del equipo, ¿no? O Claro. sea, de verdad, ustedes ya están aquí. Y que también conectes con las personas. Ubicas que en LinkedIn está como ahorita trendeando como de que no, que cómo deben de ser los briefs y los pitches. ¿Te ha salido? Sí lo he visto, sí. Justo de cómo invitan a un cierto número de agencias. Digo, no me voy a meter en detalles de eso. Sí, sí lo vi. Pero vi un post, no me acuerdo quién lo puso. Yo me acuerdo de muchas cosas, pero no me acuerdo nunca de quién me las dijo. ¿Quién lo dijo? Sí, ¿Dónde lo leí? básicamente. Pero lo que decía es de que justamente las primeras etapas del brief es obviamente sí para conocer a las agencias, pero hay un factor muy importante. No estás trabajando de que ahí voy a comprar este café, donde el sabor me gusta o no me gusta, está la temperatura correcta o incorrecta. No, Claro, estás trabajando con personas. claro, Y la conexión que tienes tú con las personas con las que estás trabajando hace la diferencia, porque es esa química. claro. O sea, esa química hace que puedan trabajar mejor, esa química hace 100%. que se empiecen a leer la mente entre uno y otro, de que, pues te adelantaste a lo que yo quería porque ya nos entendimos. Es Exacto. algo muy importante tener esa química con el equipo en el que estás 100%. trabajando y no nada más por un tema de trabajo, sino también se lo digo al equipo interno, no manches, qué padre trabajar con amigos. Claro, Y de repente tienes proveedores que son amigos y vas a trabajar feliz porque dices, no manches, lo voy a ver hace años, no lo veo y lo exacto. disfrutas un chorro y terminas haciendo proyectos mucho más padres, mucho más trascendentales, mucho más relevantes también Claro. porque se siente ese teamwork desde el proyecto y se disfruta trabajar también. Exacto, Pablo. Y haces esa conexión, o sea, por eso te digo que para mí son aliados, ¿no? Aliados estratégicos, porque yo no puedo pensar en que viene una agencia y me presenta y listo, vemos el brief y ya. ¿Por qué? Porque a veces te imponen trabajar desde global con una agencia. Y eso me ha pasado, ¿eh? A veces yo he tenido que trabajar con agencias globales que donde yo no siento esa conexión, ni ese engagement, ni esa, digamos, como entrega, ¿no? Hacia el proyecto, hacia el brief, hacia la marca, como que a veces lo sientes, porque tú Claro, también lo sientes, ¿no? Es como, yo soy cliente a lo mejor desde la parte claro, de marca, pero tú lo sientes cuando ya sientes como que vas forzado el brief de, bueno, les trajimos esto, ahora vamos a presentar esto. Y muchas veces lo que nos atañen, y lo he platicado con, porque ya tengo cuates, ¿no? De agencias y me dicen, oye, Clau, neta, es que a veces es desgastantísimo trabajar con algunos clientes, porque ya va quinto brief, ya vamos quinta vuelta y otra vez nos regresan y a veces no depende necesariamente del marketer, sino de las decisiones globales, de los claro. presupuestos que se cortan. Hay Procesos muchas cosas internos. internas, ¿no? De chin, esta marca ya no va o nos cortan presupuesto. Eso es súper clásico. Todas las marcas tienen momentos, ¿no? De bonanza y momentos de pobreza extrema. Sí, Entonces te claro. toca navegar en esos momentos, incluso explicarle después a la agencia y decirles, oigan, esta campaña que trabajamos por meses ya no va. Me ha tocado y ha sido súper triste, ¿no? O sea, estaba trabajando una campaña increíble para Taupe y de pronto tuvimos que cortar presupuesto y no hubo más, ¿no? Y entonces es, ¿cómo le explicas a la agencia? Ya hicimos shooting, ya hicimos filming, ya trajimos a incluso atletas, ¿no? O sea, muchas cosas que habíamos hecho, no se dio. Y entonces, pues obviamente es un tema frustrante y hay que manejar esa frustración, primero para mi equipo interno, Claro. después para las agencias y manejar obviamente todo lo que implica, ¿no? Asumir riesgos, costos, no es fácil a veces y tienes que de verdad, pues asumir también esa responsabilidad desde la cara, ¿no? Para la agencia y para tu equipo. Sí, pensar que están en el mismo barco todos, o Claro, sea, claro, Pablo. y creo que es algo que también le digo al equipo, o sea, si al cliente le va bien, a nosotros nos va bien. Por Si el supuesto, cliente brilla, nosotros brillamos. Esto es un ganamos colateral. un premio o lo que quieras, porque a veces también Exacto, las agencias, pues muchas veces, y entiendo, quiero un premio, quiero, no, sabes, Cannes, Lion, no. Sí, y es normal y está bien y está cool, porque pues a veces eso es bueno, pues su premio mayor, ¿no? O sea, como agencia de cuántos premios llevamos, cuántas, ¿no? Reconocimientos. Y eso está cool. Y nosotros también, como marca, también lo queremos. Por supuesto, queremos una campaña espectacular. También nosotros tenemos que saber que esa campaña tiene que tener, más allá de la parte creativa, pues un impacto, pues para cambiar vidas, ¿no? Para crecer la marca, para seguir haciendo una marca grande hacia el futuro y que no solo sea algo táctico por el momento y por crecer ventas al momento. y por ejemplo, ahorita ya hablamos como de las best practices, como del qué debe de suceder o ese checklist, digamos, para que tengas una buena relación con tu proveedor. Sí, Ahora vamos a hablar del otro lado. ¿Qué cambiarías? ¿Qué es algo que no te gusta de la industria, de las agencias, de cómo, o sea, porque obviamente es complicado y creo que tal vez me vas a decir eso porque es algo que creo que es el camino que normalmente se va.
de que son como externos, pero no los puede hacer, uno no los puede integrar 100% como internos porque no lo son, pero les gustaría a uno. Sí, Además total. de eso, ¿qué otra cosa dirías tú que es algo que te gustaría cambiar? Eso, yo creo que lo que hablamos ahorita un poco, Pablo, la parte de que se tomen bien personal un proyecto, un brief, así sea muy chiquito, así sea un presupuesto chiquitito, Pablo. O sea, porque puedes detonar incluso un crecimiento que puede ser una sorpresa para todos, ¿no? O sea, no hay un brief pequeño, no hay una marca pequeña, no lo hay, no hay un competidor pequeño. Y entonces eso, cuando tú tienes esa sinergia con tu agencia, con el ejecutivo, con el director creativo, ¿no? Cuando tú ves realmente esa entrega, te apasiona y de verdad puedes hacer cosas increíbles. Y me ha tocado con marcas chiquitas que no tienen tanto presupuesto y hemos hecho cosas que es un best practice, incluso regional o global, que compartes y que dices, oye, las palmas no solo son para la marca, las palmas son para ti como agencia, ¿no? Wow, o sea, crecimos, hicimos algo increíble. Yo creo que eso, Pablo, o sea, cambiar un poco esa parte, la parte burocrática, lo que hay detrás, porque también las agencias lo tienen, no solamente las Claro. empresas o las marcas, ¿no? Y hay una parte que pues a veces touches life y hay que, no, it is what it is y no puedes hacer muchas cosas. Sí, al final de cuentas, Pero, mover barcos tan grandes luego es complicadísimo. exacto, pero por eso te digo, creo que no hay brief pequeño ni marca pequeña. O sea, todo depende de que tú lo crezcas y de verdad tengas esa visión para empoderar, pues obviamente desde el brief a tu equipo. Y me viene algo a la cabeza que creo que es muy importante. Creo que también es, si estás aceptando un proyecto es porque lo vas a hacer al 100%. Exacto. Si lo vas a hacer a medias, entonces no lo aceptes. O sea, como dices, no hay brief pequeño, no hay marcas No hay pequeñas, marca. más bien es proyectos que uno decide. Exacto, Pablo. Si uno como agencia acepta el proyecto y lo vas a hacer a la mitad, ¿para qué lo aceptaste? Justo. Mejor no lo hubiera aceptado y Sí, haz puros proyectos que le metas corazón y le metas cariño y le metas amor. Porque eso se nota y se resuena. Y son los proyectos que no nada más terminan teniendo mejores resultados, sino los que más nos llenan a nosotros los creativos y estrategas. claro, totalmente, Pablo. Y coincido totalmente, porque además se siente, insisto, se siente desde que tienes una primera reunión, desde que estás viendo las caras del equipo, y también depende mucho de ti como un líder a veces, desde la agencia, cómo motivas también a tu agencia y cómo tú a tu mismo equipo, pues obviamente los motivas para que esto de verdad sea un boom. O sea, esto puede tener una relevancia significativa. Por ejemplo, tú, ahorita que empezaste en el podcast, ¿no? O sea, seguramente empezaste haciendo uno, dos, alguna cosa experimental y mira ahora, o sea, es wow, y mira hacia adelante, ¿no? Todo lo que viene. O sea, de verdad está haciendo algo increíble, Y es lo que sea que hagas. una iteración constante de equivocarnos, aprender, mejorar. Exacto. Obviamente la primera versión que hacemos o sea, no es ni cerca de lo que va a ser. O sea, Nada, no es mala, pero la exacto. verdad es que no tiene el impacto que la segunda, y ni el impacto Claro. de la tercera, cuarta, quinta, sexta. Y así te vas, de repente vas en la versión 80 de las cosas, no dices, es que está increíble lo que hicimos, pues sí, pero no empezamos así. No empezaste así, nunca, nunca. Nunca, nunca, Siempre nunca. empiezas pues, desde otro punto donde llevas, de donde hoy estás y seguramente es donde vas a llegar, ¿no? Y siempre hay que tener esa visión hacia adelante, hacia el crecimiento, de lo que sea, de lo que tengas en mente. Y por ejemplo, hablando de temas de liderazgo, o sea, porque obviamente hay una transición que pasa, creo que todo marketero, que es el primero el operador, el que está coordinando, el que se está Sí, jalando los cables, casi, casi, ¿no? claro, Y esa visión de toca. el paso a la transición a ya no ser un operador, sino ser más manager, más dirección. Ese cambio de switch es complicado. O sea, porque muchas veces a uno le cuesta el trabajo así, ok, pero lo que te trajo aquí ya no te va a llevar a ningún lado. ¿Cómo llevas ese tema de liderazgo con tus equipos? O sea, con las personas que te reportan para que puedan hacer ese switch. También, qué información les brindas, qué les guardas, cómo los guías, porque al fin de cuentas, el manager o el director se termina siendo un guía, es una persona que le ayuda a las personas a que cumplan sus objetivos porque no lo va a hacer por ellos, porque si no sería un mal manager. ¿Me explico? ¿Cómo logras eso? El micromanagement, que ¿cómo le llaman, no? No, a mí me encanta esa pregunta, Pablo, porque es algo que me gusta mucho. O sea, desde la primera vez que tuve un reporte fue como, wow, esta es una gran responsabilidad, ¿no? O sea, ya tenía mi primer intern, fue como, wow, o sea, es un reporte que ya voy a tener y empiezas a desarrollar carreras. Algo que a mí me encanta, me apasiona es este tema de gente, ¿no? O sea, y lo digo auténticamente y la gente que me conoce lo sabe, lo llevo mucho a la práctica. El que mi gente, mi equipo crezca, para mí es una de las mayores satisfacciones. Y no necesariamente es de pronto a lo mejor de que crees de puesto, sino que realmente ves un crecimiento en su misma posición a veces, ¿no? Y cuando los ves creciendo que de cómo entró a cómo hoy está desarrollándose con más seguridad, hablar en una junta, pararse, presentarse, tener un liderazgo en otras reuniones donde pues, obviamente él tiene que representar al equipo, ¿no? A la marca o a la estrategia, te empodera muchísimo. Y creo que para mí parte del liderazgo implica mucho eso, cómo empoderas a tu gente, cómo crees en ellos, cómo ves
esta parte diferencial y gestionas diferente, porque hay muchísimos perfiles, Pablo. Tienen la Y oportunidad. cada hombres son bien Y diferentes, son, todos sí, son sí, sí, sí. diferentes, ¿eh? Y a mí, y te voy a ser o sea, súper honesta y transparente, no me ha tocado y me ha gustado reclutar gente que no necesariamente tiene el perfil de marketing, pero que tiene las ganas, el gusto, la pasión, porque le encanta el marketing y no necesariamente ni estudiaron en marketing ni han hecho una carrera en marketing, pero cuando de verdad te dicen, oye, yo quiero participar en la posición, oye, yo voy para esto, he reclutado gente de compras, he reclutado gente de logística, he reclutado gente de e-commerce, pero que nunca ha estado en marketing, o sea, y de verdad tener estos perfiles tan diferentes enriquecen muchísimo las decisiones o la estrategia o los planes que vas desarrollando en equipo. Entonces, para mí, este tema de la gente tiene un punto particular de mi pasión. Me apasiona liderar equipos multifuncionales, multidisciplinarios, con ideas diferentes. Tiene retos, por supuesto, porque además tienes que pues, trabajar mucho más, chambearle más cuando ya eres un manager que cuando a lo mejor operabas y decías, bueno, aquí está mi trabajo, jefe, listo, ya me voy y ahora te quedas, ¿no? Aquí te tienes que quedar y ver qué están haciendo y ver cómo les ayudas y empoderarlos. Para mí la palabra mágica es empoderar a tu equipo. Cuando ellos se creen realmente que también están liderando contigo esa marca, porque ellos son los futuros líderes. Cuando tú ves ese potencial, dices, este es el futuro líder y es el que me va a suceder cuando yo salga, me mueva o haga lo que sea. Eso es lo más bonito. ¿Tú crees que esa habilidad de manejar equipos, manejar personas, al fin de cuentas, la traes nata o la fuiste adquiriendo? No, yo creo que tiene un tema personal, o sea, puede ser, pero también mucho lo fui puliendo en mi camino corporativo. Tuve grandes líderes en las empresas que tuve la oportunidad de trabajar, que me inspiraban, que yo veía y yo decía, wow, algún día quiero ser como esta persona, cómo se para, cómo le habla a su equipo, cómo nos involucra, cómo nos hace sentir. Porque el que te haga sentir es lo que realmente te va a dar la oportunidad de que tú puedas entregar un mejor trabajo. ¿Recibiste coaching de Sí, ellos? ¿O alguna mentoring. capacitación en otro lado? Mucho, mucho. O sea, me encanta esta parte porque tuve la oportunidad de tener mentores, tuve la oportunidad de tener coaches, sobre todo en Nestlé, ¿no? Lo recuerdo mucho. Tuve la oportunidad de estar con gente que hoy veo, wow, haciendo carreras impresionantes. Eh, bueno, qué te digo? La verdad es que hasta me brillan los ojos porque hoy uno de mis grandes jefes es autor de libros, salió de la compañía, se jubiló y para mí, de verdad, el ¿Quién es? seguir admirando, Juan Carlos Peralejo se llama, él fue el VO de Chocolates. Igual ahí le hacemos un shoutout en LinkedIn. Sí, hazle por Que, que, favor, que lo lo admiro mencionemos. muchísimo. Sí, él es una gran inspiración, ¿no? Y hoy tengo de verdad líderes que me han abierto puertas, que fueron mis mentores, mis coaches, y eso me ayudó muchísimo para poder también, pues de alguna forma yo, bueno, a lo mejor en algún momento inspirar también a mi equipo, ¿no? Qué padre. ¿Qué tipo digo, porque hablamos de mentorías directo con estas personas, coaches directos que tienes como la reunión semanal, mensual, como sea. ¿Pero tomaste algún tipo de curso, capacitación adicional a esto? No necesariamente, pero sí me gusta mucho leer, ¿no? Leer sobre temas de gente, de equipo, de momentos difíciles, ¿no? Me gusta estarme preparando constantemente y conectar con gente. Esta parte del networking, que creo que es fundamental para cualquier carrera que hagas, a lo que te dediques. El que tú hagas networking con la gente eso te ayuda a crecer tanto porque de verdad te va nutriendo, te va creciendo, te va desarrollando como profesional y personalmente también, Pablo, ¿no? Entonces, creo que eso, o sea, no puedes dejar de prepararte un solo segundo, aunque creas que ya saliste de la carrera de la universidad, Es como ir al gym, no es como que vas al gym una nunca, vez. exacto, no es, listo, ya hice mi rutina, perfecto, vámonos, que ojalá, pero no, siempre tienes que estar en constante aprendizaje, de verdad, y en lo que quieras, ¿eh? En un evento, en una reunión, en un libro, en un curso, en un mini training, lo que sea, porque en el momento que dejas de aprender, de verdad, estás cavando un lugar oscuro en tu carrera, ¿no? No Sí, vas hacia adelante, totalmente. definitivo. Sí. Y ya casi para terminar, cuéntame, ¿cuál ha sido el proyecto que más orgullosa has estado de tu carrera? Wow. Yo creo que este relanzamiento de Dove Men Care me ha dado muchísimas satisfacciones. O sea, wow, es que tengo un personal cariño porque era una marca que era muy chiquitita, de verdad. Si tú veíamos 3, 4 por ahí, productos en Anaquel. Me tocó hablar con el equipo global, ¿no? Para presentarles y decirles, oigan, México tiene un potencial. Me tocó hablar con, pues obviamente líderes también de Unilever, donde les dije, oigan, vamos a ver esta marca, vamos a ver cómo la podemos crecer. Tuve obviamente el soporte y el apoyo de mi jefe, ¿no? Entonces en ese momento para decir, bueno, pues hagamos, no va a haber un solo peso hasta que no detonemos estrategia, crecimiento y la marca empiece a ser rentable.
Y eso hicimos, fue empezar a trabajar desde el equipo de ventas, empezar a convencerlos, empezar a decir, vamos a catalogarlos en estos clientes, vamos a hacer exhibiciones, vamos a hacer una prueba de visibilidad, vamos a invertirle un poquito. Y fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo hasta Tu que un bebé. día fue mi bebé. Sí, hoy ya no manejo Job Care, ahora te digo, me enfoco en Ya es un adolescente que va pero por ahí sí solo. va, exacto. Es un teenager que está creciendo mucho y que espero que así lo siga haciendo, pero es parte de esas cosas que ves y que dices, wow, algún día voy a pasar en el anaquel y voy a decir, wow, ese bebé me tocó crecerlo y hacer muchas cosas, hablar con mucha gente y mover muchas cosas que hoy, pues bueno, ya están dando resultados. Oye, Clau, ¿y cuál crees que fue el reto más grande de ese proyecto? Convencer a la gente. O sea, ¿Internamente o externamente? las dos, las dos, porque obviamente también me tocó ir a hablar con clientes y en presentarles el proyecto, presentarles la posición de cómo podíamos crecer la marca, o sea, las dos. O sea, creo que me tocó tanto interno como hablar con stakeholders internos, decirles, oigan, esto tiene potencial, o sea, esto es un diamante en bruto que hay que pulir, ¿no? Y hoy es una de las marcas que más crecimiento trae al negocio, o sea, está cañón. O sea, mientras de verdad hay áreas de oportunidad en otras marcas y está creciendo durísimo. Entonces, yo creo que para mí es de los retos más importantes el cómo convences a la gente, primero interno, pero que tú estés seguro de la estrategia, ¿no? O sea, que tú te lo creas. Realmente cuando hayas hecho un análisis y decir, esto sí tiene potencial y lo podemos hacer, cuando tú te convences y convences primero a tu equipo, a lo mejor a tus reportes, y después de tus reportes vamos a hablar con nuestro jefe o nuestros jefes o los stakeholders, híjole, nada lo para y vas convenciendo y abriendo puertas, de verdad, pero tienes que estar convencido y hacer un análisis muy fuerte antes. ¿Y cuáles crees que son esos como low hanging fruits que existen hoy en día en la industria? O sea, ahí te dijiste que era un diamante en bruto, o sea, que existía esa oportunidad ahí y nada más había que tomarla. ¿Sí? Hoy en día, ¿cuál es? ¿De la marca te refieres? De la marca, de la industria también. De la industria. Yo De creo los que dos. esta parte, o sea, a ver, de la marca yo creo que justo eso, ¿no? O sea, el cómo puedas seguir detonando el brillo de una marca que a lo mejor no tiene hoy una estrategia o un posicionamiento. Y lo puedes hacer y ves el potencial, porque Hablando de Mencar, hablando de Dove Care, ¿no? Hay un insight que hoy no ha cubierto. Hay muchos consumidores que no conocen Dove Care, ¿no? O el desodorante y a lo mejor nunca lo he probado. Oye, vamos adelante. Y por otro lado, en el tema de la industria, me encanta hablar de que no puedes pensar que aunque tengas una categoría madura, aunque tengas un liderazgo en una categoría, te puedes quedar ahí. Siempre hay posibilidades para extender ese uso, para incrementar frecuencia, para generar nuevos usos o nuevos momentos de consumo, como lo hicimos ahora con las innovaciones. Y no solamente a veces viene de una innovación en un producto, puede venir en una innovación de comunicación, de cómo hablo al target, de cómo cambio mi estrategia. Por ejemplo, no hablamos algo importantísimo, que seguramente lo has hablado con algunos de otros invitados, pero hay un cambio importantísimo donde obviamente la parte de tradicional, inversión de comunicación en tradicional, se ha switchado, ¿no? De ser un 60-40, a lo mejor hoy es un 70-30, ¿no? O sea, hoy toda la parte de inversión en comunicación, en cómo llego a mi target, está muy, muy pulverizado. Puede ser incluso no sé, son diferentes medios, out of home, digital, obviamente lo que decíamos de Other Side, los influencers, toda la parte de streaming, ¿no? Etcétera. sí. Hoy, ¿cómo de verdad diversificamos esto, pero que tenga de verdad un objetivo importantísimo? Entonces, creo que para mí es no solamente innovar en producto, innovar en comunicación, innovar en cómo hacemos las cosas hacia afuera, pero insisto, el consumer centric tiene que estar en todo momento. Si tú no tienes claro ese insight de tu consumidor que te va a ayudar a crecer, si nosotros tenemos 2 o 3 o 4, nunca vas a llevar a ningún lado. Tienes que tener uno clarísimo. Y ese uno te va a llevar al crecimiento y a ese step up de la estrategia de la marca. Súper. Y por último, para terminar, si hay algo que quisieras que se llevara a la audiencia, ¿qué le dirías? Yo creo que nunca, o sea, bueno, a mí me encanta pensar obviamente siempre en marketing, pero el tema de empoderar a la gente, a tu equipo, a tus colaboradores, el que te hagan sentir realmente, como lo decíamos hace ratito, que se sientan en familia, que se sientan abrazados, que sientan que lo que hacen tiene un impacto importante. Así sea un granito chiquititito, ¿no? O sea, el que traigas las copias, el que estés a la mejor, como dices tú, ahí es desde el starting point, ¿no? Empezando en tu carrera, todo tiene un impacto importante, porque obviamente eres importante en ese momento de la estrategia, de desarrollarlo. Entonces, no hay una posición chiquita, todos tienen un rol fundamental y para mí yo creo que es eso, o sea, donde estés tranquilo, donde estés seguro, donde te hagas sentir bien, donde te sientas que estás aportando algo,
Ahí es el lugar donde sientas ese momento de incertidumbre de me siento inquieto, ya no estoy tranquilo, no me levanto con energía, con ánimo. Puede pasar unos días, pero después, si tú lo ves en una constante, te tienes que mover, porque tienes que saber que estés colaborando para una estrategia y un crecimiento de algo, de lo que sea a lo que te dediques. Buenísimo. Si quisiera alguien contactarte por LinkedIn, por Instagram, no sé qué medio prefieras, ¿cómo te podrían encontrar? Ahí Claudia Edith, buen rostro en LinkedIn. Ahí estoy, ahí están mis redes. Con mucho gusto y yo feliz de platicar con ustedes. Buenísimo, Clau. Gracias, Pam. Muy buena plática, me encantó platicar contigo. Y los esperamos en el siguiente episodio de Inside the Brand para más pláticas con los marketers más top de América Latina y de México. Les mando un abrazo y hasta la próxima.